vimos un video sobre la asociación de Fibonacci, porque también miramos nuestros logros y desempeños y vimos que este periodo vamos a trabajar sucesiones y series. Entonces vamos a mirar por qué trabajamos la asociación de Fibonacci. Era para mirar más o menos qué es una sucesión. No es la única y no es la única manera de encontrarla, pero digamos que es la asociación más famosa que existe. ¿Quién me acuerda cómo se llamaba la asociación de Fibonacci? A ver, miremos aquí, así como al azar. Gil, cuénteme. ¿Vio el video ayer? Gil, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy, profe. Ah, bueno, cuéntame. ¿Viste el video ayer? ¿Estuviste ayer No, en profe. clase? Sí, sí estoy en clase, sí escuché el video, pero no lo entendí prácticamente. ¿No te acuerdas cómo se llamaba la asociación? No, era facilita. ¿Quién se acuerda? No, señor. Profe, Dime, Laura. también es así como la secuencia dorada. Como, sí, bueno, la áurea dorada, la áurea dorada, el rectángulo áureo era eh, consecuencia de la asociación de Fibonacci. Pero la asociación, ¿cómo se halla? ¿En número de oro? Sí, pero ¿cómo halla la asociación de Fibonacci? Él decía, o decía la asociación, y la señora también que Se salió por suman, eso. Sí, se suman los dos anteriores. sí, señora. Entonces, el primer número de la asociación es 0. Pues un poquito esto más grande. Ya. El primer número de la asociación es 0. El segundo número de la asociación es 1. Y empiezo a sumar los dos anteriores para formar el anterior. El siguiente, perdón. 0 más 1 me da 1. 1, ¿cierto? Y los dos anteriores serían 1 más 1, 2. Y los dos anteriores serían 2 más 1, 3, ¿cierto? Y el que sigue sería 3 más 2, 5. Y el que sigue sería 5 más 3, 8. Y así sucesivamente. Sí, estoy sumando siempre los dos anteriores para encontrar ese. Él ponía el ejemplo de unos conejos. Y entonces compré una pareja de conejos, ¿cierto? Que era esta. Pero en el primer mes los conejos no podían tener hijos. Entonces en el primer mes seguían siendo una pareja de conejos. En el siguiente mes, esa pareja de conejos ya podía tener un hijo. Entonces tenía dos parejas de conejos. Y en el siguiente mes, la primera pareja esta podía tener un hijo, pero la otra no. Entonces de esta pareja ya eran dos, pero de esta solamente había uno. Del que seguía, entonces en el siguiente mes, la primera pareja ya había tenido dos parejas de hijos y esta solamente ya había tenido dos, porque ya podría tener hijos. Entonces tenía 5 parejas y así sucesivamente. Esa es la sucesión de Fibonacci. Y uno dirá, bueno, pues eso son un montón de números sumados a eso, ¿para qué me sirve? Entonces ahí en el video nos explican que de la asociación de Fibonacci han sacado muchas cosas, sobre todo del arte, la arquitectura, y que han estudiado cosas de la naturaleza que vienen dadas por la asociación de Fibonacci. ¿Por qué? Porque hace que esto funcione como una proporcionalidad. Entonces, lo que están diciendo sus compañeras de la razón áurea. La razón áurea fue encontrada como este numerito que está por aquí. Este numerito que está por aquí es, ese numerito que está por aquí es 1.618034. ¿Qué es ese número que está ahí? Ese número que está ahí es la razón de dividir dos números consecutivos, el más grande en el más pequeño, de la asociación de Fibonacci. Cualquier par de números. Entonces, no, Laura, no siempre se suma uno, se suman los dos anteriores. Por ejemplo, si tú tienes este, el que sigue será 5 más 3. Los dos anteriores a él. 5 más 3. Aquí era 3 más 2. Y aquí era 2 más 1, 3. Aquí 1 más 1. Él decía, para poder empezar, él no decía, el del video que les puse en inglés, él decía que la sucesión empezaba en 1, en 0, pero pues que yo no podía quedar en 0 porque 0 más 0 siempre me iba a dar 0. Que al inicio tenía que sumar el 1 con el 1 para que pudiera arrancar. Entonces, por eso es 1 con 1. Y después es la única vez que, siempre, que le sumas 1. Acá, en este y en este. De resto, siempre suman los dos anteriores. ¿Listo? Ahora, la razón áurea se llama una razón, no sé si ustedes lo recuerdan, no lo hemos visto alguna vez, a la relación que tienen dos números.
¿Sí? Entonces, ¿a qué razón? Por ejemplo, cuando usted habla de velocidad, usted puede decir, él corre a razón de 3 kilómetros por hora. Quiere decir que corre 3 kilómetros en una hora. Y una razón siempre se encuentra dividiendo los dos números. Entonces me dicen que la razón áurea es la razón entre dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Y se aproxima a este número. Cuando veamos límites, cuando veamos cálculo, van a ver que hay números que se aproximan a. ¿Qué quiere decir que se aproximan a? Que están muy cerquita de, pero que nunca llegan. Eso se llama un límite. ¿Sí? Está muy cerquita del cero, pero nunca va a ser cero. Está muy, por ejemplo, las notas de los niños de este salón. Están muy cerquita del cero, pero nunca van a ser cero porque no se puede sacar cero. Porque el CIE dice que ustedes están calificados entre 1 y 5. Entonces están muy cerquita de sacarse cero, pero nunca se sacan cero. Los números tienen algunas funciones, tienen un límite, se aproximan a. ¿Sí? Entonces cuando yo hablo de límites, cuando lo van a ver, siempre van a hablar de aproximarse. Se aproxima a 1.618034. El número phi se llama. Y el número phi es un número, como se habrán dado cuenta, igual que el número pi, es un número periódico, infinito, perdón, periódico no, es un número decimal infinito no periódico, o sea que sus números no se repiten, ¿sí? 61, 80, 34, etcétera, 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 pero no se repiten. Los demás se van aproximando. Si yo divido 2 en 3 me da 1.5. Si yo divido 3 en 5 me da 1.66. Si yo divido 5 en 8 me da 1.6. Y entre más aquí dice, de hecho, cuanto más grandes son los números, más se acerca al número de áureo. ¿Sí? 233 dividido en 377 me da 1.6180. ¿Sí ven? Ya se está acercando. Este estaba más lejos. Estos dos ya están más cerca. Esto todavía estaba lejos, estaba en 1.625. Pero entre más grande es el número, más se van a acercar. ¿Qué estoy dividiendo? Un número de la asociación con su anterior. Por acá tenemos la asociación, ¿sí la ven? Entonces, cualquier número con su anterior. Si usted divide este en este, le tiene que dar 1.60 y algo. Si usted divide en este, le tiene que dar 1.60 y algo, ya casi aproximándose a este. Entonces, eso es otro número que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es la razón áurea? ¿Para qué sirve y qué han hecho con eso? Fue lo que vimos ayer en el video. Decía, por ejemplo, señora, yo nos explicaba este cuadro. Esto es un cuadrado. Si cojo la mitad del cuadrado y hago una diagonal, cualquiera de sus vértices, y después las tiro hasta este lado que está F, ¿sí ven? Y hago una línea ahí, digamos, tengo un rectángulo. Ese rectángulo se llama el rectángulo áureo, ¿sí? Entonces, esta medida, este pedacito de acá, esa es la medida que me dio de alargar este hasta acá. No es exactamente esta mitad, es un poquito más. Acuérdense que como si yo les dijera, bueno, hallen este pedazo, ¿cómo lo hallarían? Si tiene este y este, esta sería la hipotenusa, estarían buscando un teorema de Pitágoras. Y esa hipotenusa sería lo que usted va a medir desde la mitad del cuadrado hasta el final del triángulo. La base, esa es la base y la altura sigue siendo igual. Después cogen ese mismo rectangulito que queda del ladito y hacen un cuadrado arriba. Entonces, si esto mide 2, pues entonces mide 2 aquí y hace un cuadrado y abajo le va a quedar otro rectángulo y así lo van haciendo otra vez. Vuelven y cogen, entonces, ¿cuánto me quedó esto? ¿Cuánto me quedó esto de alto? ¿Cierto? Entonces me quedó 1. Entonces mido 1 hasta acá y hago otro cuadrado. Y vuelvo y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, hasta que obtienen esta cosita de ahí, que es esta. Y de ahí trazaron esta cosa que se viene acá, chan, 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 que él nos decía que se llamaba el espiral áureo. Y el espiral áureo era de donde él nos mostraba en el video que sale, por ejemplo, las conchas de los caracoles y que no me acuerdo más nos habló del espiral áureo. ¿Sí? Entonces son cosas de la naturaleza que si se ponen a medirlas funcionan con la razón áurea. También nos mostraba que la Gioconda fue dibujada con ese mismo cuadro, ¿sí? Que los ojos los habían encuadrado por aquí, la nariz, que el señor este famoso también de Da Vinci, que son las proporciones del cuerpo humano. Acuérdense que el cuerpo humano siempre tiene unas proporciones. Por eso, digamos que de ahí viene el concepto de la belleza, ¿no? De ser proporcional. Si usted tiene un ojo al lado de una oreja y el otro al lado de la otra oreja, su cuerpo no es proporcional.
si su cabeza, se supone que su cabeza mide 7, perdón, que su cuerpo mide 7 veces lo que mide su cabeza, 7 veces, creo que sí, son 7 veces. Y si no, si mide más o menos, entonces quiere decir que es muy cabezón, o que tiene la cabeza muy chiquita, o que tiene el cuerpo muy largo. Por ejemplo, la medida de sus piernas tiene que ser proporcional a la medida de su tronco. Y si no, uno dice, uy, pero esa mujer tiene las piernas desde el pecho. Sí, porque tiene las piernas muy largas. Entonces, el cuerpo humano es proporcional. Sus brazos tienen que tener una proporción a su cuerpo. ¿No? Entonces, unos brazos muy largos que le den hasta las rodillas, dicen, pero este niño que se ve raro. Y eso lo usan mucho las personas que dibujan. Bueno, hasta ahí no hemos encontrado nuestras sucesiones, que es a lo que nos vamos a dedicar en este periodo. Tenemos en la sucesión de Fibonacci, pues si nos ponemos a sumar, podemos encontrar todos estos niños, de estos números. Dime, Laura. Profe, porque es cero en la raíz cuadrada, bueno, en la parte de abajo, porque está cero. Acá, Ahí, sí. ya voy para allá. Tenemos todos estos números que se vayan sumando, ¿sí? Pero si yo le digo a usted, haya la posición 20, usted dice, no, pero aquí que yo sume 0 más 1, 1 más 2, 3 más 4, 5 más 6, más 6. Entonces uno puede hallar cualquier posición de la sucesión de Fibonacci con esta fórmula. Esta fórmula dice que es el número phi elevado al cuadrado, no, elevado a la posición que usted esté buscando, menos 1 menos el número phi elevado a esa posición sobre la raíz de 5, siempre sobre la raíz de 5. Esa es una fórmula, ¿sí? Entonces no hay que cambiarla. ¿Por qué 0? Porque pues 1 menos 1.618034 me da 0 puntos, menos 0.618034. Entonces, aquí encontramos el 6, la posición 6. Entonces cogemos este número y lo elevamos a la 6. Y le restamos lo que nos debe elevar este número a la 6. A ese valor le saco, lo divido en la raíz cuadrada de 5 y se supone que me da 8. La posición 6, la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5 y 6. Creo que no cuentan el 0. La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Sí, no cuentan el 0. Entonces yo le digo a ustedes que hay en la posición 15. Entonces miremos cómo es la posición 15. ¡Oh, no! La posición 15. Entonces yo diría, espérenme, yo prendo mi calculadora. Porque pues toca con calculadora definitivamente. Entonces yo diría que es lo mismo de arriba. ¿Dónde estoy acá? Una división, ¿cierto? Entre, entonces abro paréntesis y digo que esto es, espérenme, la raíz cuadrada de, y abro paréntesis, 1.61, es que la raíz cuadrada, 8034 elevado a la, entonces digamos que voy allá a la posición 15, entonces elevado a la 15, menos 0, siempre es el mismo número, 60, 80, 34, elevado a la 15, elevado a la 15. O sea, que siempre se pone ese mismo número. Sí, siempre son esos dos mismos términos. Y el de abajo también siempre es el mismo. O sea, si busquemos el que busquemos. Sí, simple, lo único que nos cambia es a lo que lo elevamos. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a elevar a la 15, porque vamos a buscar la posición 15. Vamos a ver si sí nos da. Eso se supone que es así, la raíz cuadrada de 5. Entonces miremos con la calculadora. Entonces la calculadora me dice que yo voy a hacer todo en la calculadora de chorro para no perder los decimales. 1.61 8034 elevado a la 15 menos 0.61 8034 elevado a la 15 dividido en la raíz cuadrada de 5. Eso me dio disque 610.
Yo creo que eso no me dio. Pero miremos, ¿cuál era la 15? Ush, la 15 debe ser una posición altísima, larguísima. Chun, chun, chun. Mírela, 610. Sí, sino que me da unos decimales ahí, 610.0000636. Pero pues me imagino que no solamente coge el número Sí, profe, sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está la posición 15, me dio 610. Me imagino que no solamente coge el número entero. O sea, ¿nos tiene que dar algún valor del que está ahí, profe? Sí, se supone que me tiene que dar el valor de esa posición. Acá porque los tenemos, ¿sí? Y podemos compararlos, pero uno no siempre tiene la asociación escrita, entonces uno tiene que mirar. Si yo le digo, ¿cuál es la posición 30? Y usted no se va a poner a sumar uno por uno, y 610 más 377, y 987 más 610, porque se va a demorar un montón. Es más fácil hacer la fórmula, que es esta. ¿Listo? Esa es la asociación de Ok. Fibonacci. Eso fue lo que Profe, hizo ayer en el video. Señora, profe, ahí se divide y se saca también la raíz. tú puedes poner en la calculadora, divide en la raíz de 5, y ya ahí te saca la respuesta. Bueno, Porque es que cuando uno pone la raíz, digamos que cuando yo hago paso por paso, digamos si yo hubiera hecho primero este, después este, y después los resto, y después este, me voy a comer decimales. Cuando no se come los decimales es cuando los números no le dan exactos. Deberían darle exactos. Entonces se supone que solamente cogí la parte entera, porque a mí me dio 610.000000636. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar como tarea. Encontrar la posición y pongamos un número, 35 y 50. Pues fíjense que cuando hablamos de sucesiones, no solamente hablamos de valores, sino que hablamos de posiciones, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo un montón de valores, pero también estoy hablando de las posiciones. Esta es la posición 1, que en este caso digamos que es la posición 0. Está la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, 5, 6, 7, 8. O sea, el puesto que ocupa. Pero no es el número. El número no es la misma posición. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta porque eso sí lo vamos a trabajar mucho en sucesiones. Preguntemos otra vez por acá al azar. Preguntémosle a Sergio. Sergio, ¿estás por ahí? Sergio. Profe, yo no entiendo aparte. ¿Qué no entendiste? Ahí donde tienes la pantalla. ¿Esto? Eso. Esta es Sí. la explicación de dónde salió la sucesión áurea, ¿sí? Siempre están dividiendo, 3 dividido en 5, 5 dividido en 3, 8 dividido en 5, ¿sí? Y te estás dando cuenta que él va empezando a parecerse a un número, ¿sí? A uno. Empezó en 1.5 y empieza a acercarse a 1.6, 1.625, 1.618. Va empezando a acercarse a un número específico, ¿sí? Ellos hicieron, digamos, que las divisiones con muchos números y al final se dan cuenta que al número que se acerca es a este de acá, ¿sí? Se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y finalmente es el límite. Nunca llega a este número, pero entre más grandes son los dos números que dividen, se acerca más a ese número. Entonces, de ahí sacaron la razón áurea. Entonces, es como la explicación de dónde salió este número, este pedacito. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Sergio no me contestó. Sergio tiene uno hoy en participación en clase. Diego, Candela. Señora, ¿Qué crees tú? Dímelo con tus palabras. ¿Qué es una sucesión? ¿una qué, profe? Una sucesión. No esta sucesión, sino cualquier sucesión. Matemática. Mirando este ejemplo. ¿Una sucesión, profe? Sí. ¿Matemática? Uh-huh. No sé, profe, como... como sucesar algo como números y multiplicaciones, así.
o dividir. Mm. ¿Quién más? A ver, ¿quién tiene más o menos una idea? ¿O qué puede concluir, por ejemplo, de esta sucesión? Profe, pues yo diría que es una secuencia de números determinada por una ecuación. Perfecto. Es una secuencia de números que está dada por una regla, ¿sí? Determinada por una ecuación. Está bien. Es una regla general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta está aumentando de tal manera. Hay sucesiones que no aumentan, que disminuyen, pero siempre disminuyen de la misma manera. Para que sea sucesión, tienen que cumplir la misma regla o la misma ecuación, como digo. ¿Quién fue la que me habló por allá? ¿Quién era? ¿Paipa? ¿Juliana? Sí. Sí, señora. Siempre sigue la misma regla para que sea sucesión, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este con este me da este con este me da este con este me da este. Si, por ejemplo, este con este me diera 13, pero este más este no me diera 34, me diera 58, ya perdería la secuencia y entonces yo diría, bueno, esto no es una sucesión, porque entre un número y el otro no está la misma regla. Hay sucesiones que se saltan. Por ejemplo, yo puedo decir, este y este forman a este, y este se salta. Este y este forman a este, pero este tiene una consecuencia con el que sigue tres pasos después. Hay sucesiones que están brincadas, pero siguen siendo sucesiones. Entonces, vamos a trabajar sucesiones aritméticas y vamos a trabajar sucesiones geométricas. Las dos aumentan y disminuyen con una regla específica. Eso es lo que vamos a trabajar estas clases que siguen. ¿Sí? Vamos a ver esa regla, vamos a ver qué sucesiones están metidas dentro de esas especificaciones y vamos a trabajar con ellas. La asociación de Fibonacci no sigue una regla ni de sucesión aritmética ni de sucesión geométrica, sigue su regla específica que ya la vimos. Entonces, les voy a dejar tarea. Van a buscar otras dos asociaciones que sean famosas, que no sea la asociación de Fibonacci, ni me van a buscar la fórmula de encontrar la sucesión aritmética, ni me van a buscar la fórmula de hallar una sucesión geométrica. Otra asociación famosa. Y simplemente me van a explicar de qué se trata. Es la sucesión de, no sé, la sucesión de Bosa. La sucesión de Bosa se trata de que los números brincan de pares a impares. Es un ejemplo, ¿sí? Van a buscar dos sucesiones famosas y ya, y van a explicar solamente de qué se trata, no cómo se hallan, ni tienen que armar toda una explicación muy larga, sino simplemente así sencillita. Y para ver que hicieron esto mismo, pero entonces ya no con el 15, sino lo vamos a hacer con el 35 y con el 50. Vamos a encontrar esos dos números de la sucesión. Sí, profe, no entendí la actividad. Van a encontrar dos sucesiones, van a buscar en internet otras dos sucesiones que sean famosas. Busca sucesiones famosas de matemáticas. Sucesiones matemáticas famosas. La primera que te va a salir es la sucesión de Fibonacci. Sí, esa ya la vimos, esa no vale. Otras dos diferentes. ¿Y en qué se aplican, por ejemplo? O cómo funcionan. Entonces, lo mismo que yo hice con la sucesión de Fibonacci. Se aplica en la naturaleza, se aplica en el arte, en la arquitectura, la aplicaron en tal cosa. ¿Y de qué se trata? Se trata de sumar los dos números anteriores para encontrar el siguiente. Esa es la sucesión de Fibonacci. Tú vas a hacer lo mismo, pero con otras dos que no sea esa. Diferentes. Las puedes buscar en internet normalito. Y el segundo punto del taller es encontrar la posición 35 y la posición 50 de la sucesión de Fibonacci. O sea, con esta misma regla, pero en vez del 15, el 50. O el 35, cualquiera de los dos. Primero uno, después el otro. Y ya. Una tarea cortita, sencillita, para que la hagan en esta media horita que les queda de clase. ¿Cómo es la tarea, profe? Señor. Casi no te escuché. ¿Cómo es la tarea? Por eso te digo. Esta, que es la de buscar en internet, dos sucesiones famosas de las matemáticas y explicarlas. Entonces, la sucesión de Camila. La sucesión de Camila es que se come 2 chocolatinas en la mañana y 2 chocolatinas en la tarde. Esa es la sucesión de Camila. Eso es todo lo que tienes que explicar. No inventártela, sino buscar dos que sean famosas, que no sea la que ya vimos. Y encontrar la posición 35 y la posición 50 de la sucesión de Fibonacci con este ejemplo que pusimos acá. Si tú nos mandas a hacer una 25 las hacemos así como este y ponemos en la lista de los números. Sí, aquí como hicimos acá.
y la buscamos, pero yo no sé cuántos números hay en esta lista. Si no están en la lista, no importa. Pues podemos encontrarlos. Aquí en esta lista, ¿cuántos números hay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ya le digo cuántos hay. No me dejó. No pude. No sé cuántos números hay. Aquí ya llevamos 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. ¿Cuántos? ¿28? Sí. Entonces vamos a encontrar el 35 que está más abajo. Entonces no tenemos cómo confirmar que sí. La única manera de confirmar que sí nos diera sería seguir sumando esto, pero pues sería una tontería, ¿no? Simplemente lo vamos a hacer con la fórmula y ya. ¿Listo? Y ya. Eso es todo por hoy. Los abandono. ¿Tienen salida al humedal hoy? ¿Por qué nos abandonas? Pero eso es muy grosero. ¿No? ¿No tienen salida al humedal hoy? Solo di y me voy. Profe, Señor. profe, ¿tú subes el video de la clase en la plataforma? Sí, sí, lo subo ahorita con el taller. Bueno. ¿Listo? Entonces, nos vemos el martes y seguimos con nuestro tema. Juiciosos, se portan bien,